sesión de los encuentros en San Antón. San Antón, del Padre Ángel con Mensajeros de la Paz, se ha empeñado en convertir esta iglesia en una iglesia no de puertas abiertas, una iglesia sin puertas, que sea el punto de reunión de todos los que quieran venir simplemente por el deseo de entrar a rezar, a meditar o simplemente a estar, a oír, compartir conocimientos y entretenimientos. Queremos convertir la iglesia, esta iglesia de San Antón, en la madrileña calle de Hortaleza, en la iglesia románica del siglo XXI, el meeting point, para decirlo más modernamente, en este castizo Madrid. No quiero hablar más, le cedo la palabra al Padre Ángel, que él nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Muy buenas tardes, buenas noches. De una manera especial, quien nos sigue no solo desde acá, desde la iglesia, pero sobre todo los desde otros lugares fuera de España y sobre todo desde Mensajeros de la Paz, que también os mandamos un saludo. Hoy estamos gozosos y felices de poder presentarte, Carmen. Ya cuando estabas en el gobierno te habíamos invitado también a que pudieras venir porque eras vecina de esta iglesia y presentarla. Y nada más que decir que se llama Carmen Calvo, que ha sido vicepresidenta del gobierno, pero si yo tuviera que presentarla con dos palabras nada más, no me fue necesario buscar ni escribir mucho. Cuando entraba en la iglesia, estaba enseñando la iglesia San Antón, que la conoce mucho, ella y sus nietos que a veces vienen, y abría estas cortinas para enseñarle el altar, No, si lo conozco muy bien. Y me dijo lo siguiente, que es como puede ser la mejor presentación que se puede hacer. Me dice, estuve con el Papa. Y dije, yo ya te he visto que habías estado con el Papa. Y me dijo lo siguiente, y esta es la presentación que yo hago. Le dice, vengo sin mantilla. Y dice, lo que a mí me importa, me interesa, y ella nos lo contará mejor, es lo que llevas dentro. Y es lo que yo quiero presentarle, lo que lleva dentro, Carmen. Sobre todo porque muchos te queremos, te admiramos cuando estabas, antes de estar, y ahora cuando no estás también, y cuando vuelvas a estar, porque tú siempre estás. Pero lo que admiramos es lo que ha dicho el Papa Francisco, lo que llevas dentro. Y esta es la mejor presentación, porque antes de comenzar la conferencia les veía con Sergio y con eso, que estaban hablando, y yo creo que algo de cardenalicia tiene, porque hablaba muy, muy espiritual y de cosas sobrenaturales. Pues Carmen, de verdad, gracias de corazón por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Perdóname, Carmen, te hago la presentación y ya la hablas tú. Carmen Calvo es un personaje público. Hay muchos personajes públicos. Decir de Carmen que ha sido vicepresidenta primera del Gobierno de España con Pedro Sánchez desde el 2018 al 2021, ministra de la Presidencia desde el 18 al 20 y nuevamente del 20 al 21, ministra de Cultura del 2004 a 2007 y vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados desde el 2017 al 2021, y algo que me parece muchísimo más significativo, secretaria de Igualdad dentro de su partido, creo que es la tarjeta de presentación más importante. No es un personaje público más, es un personaje público por méritos propios. Cuando estábamos preparando esta conferencia, Carmen nos dice que va a hablar sobre la importancia de la trascendencia. Bueno, yendo al Real Diccionario de la Lengua, el término trascendencia, que viene del latín trascender, superar, sobrepasar, ser mejor que otros, extenderse, indica la idea de sobrepasar o superar. Es el carácter que tiene lo trascendente, es decir, lo que está más allá de lo perceptible y de las posibilidades de lo inteligible. Se opone al concepto de inmanencia. Trascender las cosas de la vida nos hace superarlas y darlas una dimensión superior. En alguna medida, una cosa vulgar puede convertirse en algo filosófico, trascendente o eterno, como aquella copla que decía: el cadáver en su muñeca tenía un reloj que marchaba todavía.
Cuando Carmen nos anuncia este tema, yo me asusto. ¿De qué puedo hacer la entradilla para que encaje con lo que nos quiera decir ella? No lo digo ni mucho menos con carácter peyorativo, sino que ha despertado nuestra curiosidad. A mí en lo personal me deja perplejo porque quiero saber exactamente qué es lo que va a decir. En efecto, vivimos momentos vulgares, momentos en los que no se razona lo que se dice, se actúa con el sentimiento y no con la cabeza. Y como trascender es convertir lo vulgar en algo importante, voy a recitar un cortísimo poema de Mario Benedetti, que con dos simples elementos, la edad y el agua, nos hace trascender a todos y nos hace pensar. Dice Benedetti: cuando éramos niños, los viejos tendrían como 30 años. Un charco era un océano. La muerte, lisa y llanamente, no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte, solamente una palabra. Ya cuando casados, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano. La muerte era, sí, la muerte, pero la de otros. Ahora, ya veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Bienvenida a la iglesia de San Antón, tu casa, y estamos impacientes por escucharte. Buenas tardes, o lo que sea, en cualquier lugar que nos estén viendo y que nos escuchen, que me vayan a escuchar. Yo quiero decir que me siento de manera muy sincera, muy agradecida de poder hablar en un templo, en la parroquia de mi barrio, de mi vida, al fin y al cabo, ¿no? Tantas veces que he entrado, que he pasado por la puerta, y ahora me siento muy reconfortada por poder decir algo desde este lugar que, aunque esté tapado por respeto, no deja de ser un altar que mira, como todos los altares, al cielo, a lo que nos eleva de algo más que la pura materia. Quiero agradecer ahora, aprovecho, las varias cartas que me han ido llegando a lo largo del tiempo del Padre Ángel, que todas eran muy cálidas, muy de arropar. Cuando se está en un cargo público se sufre mucho, es un lugar de mucha inclemencia y de muy poca compasión, y a mí siempre me daban calor las cartas cercanas, siempre de comprensión y básicamente diciendo, bueno, estás en un trabajo muy difícil, pero algunos observan y saben que requiere enorme sacrificio y mucha generosidad por los demás. Eran muy diferentes de otras cartas que yo recibía, que habitualmente son o para pedir o para, evidentemente, discrepar, cuando no criticar. Así que cuando de entre muchas se cogía una, que era la del Padre Ángel, se agradecía bastante, Padre. Gracias. Yo he elegido hablar de esto porque pertenezco a una generación que vivió una España en la que tener una religión, y la oficial, era una especie de obligación, prácticamente. Había un ambiente cultural y educativo donde básicamente tenías que tener un sentimiento religioso, y en concreto un sentimiento religioso que por razones históricas tenía que ser el catolicismo. Así que yo vivo, como muchos otros hombres y mujeres de mi país, de nuestro país, a partir de un momento en el que razonas por ti mismo, en el que empiezas a tener criterio propio, analizas el mundo a partir de tus propios parámetros. Lo vivo como mucha gente en nuestro país al final del franquismo, de la dictadura, con una cierta rebeldía, con una cierta inquietud por saber si era lo que tú tenías que sentir, si no era lo que tú no tenías que sentir. Y yo recuerdo que en un determinado momento descubrí algo que luego me ha servido mucho, y era lo siguiente. No fue producto de la lectura
ni de los ejercicios espirituales a los que fui, ni del colegio de monjas en el que estuve, sino que fue algo que arrancó de mí para mí y que me sirvió mucho como brújula hasta que me convertí ya en una adulta que tenía rumbo propio. Y yo me dije a mí misma, Carmen, puede que no coincida exactamente con los parámetros de la religión hacia los que se mueve todo tu mundo, tu colegio de monjas, tu mundo referencial, una parte muy importante de mi familia, pero yo encontré lo siguiente, me dije, si mi cerebro, mi persona, se hace una pregunta, muchas preguntas acerca de si la vida es algo más que la pura materia en la que me voy a desarrollar, es decir, mi cuerpo, mis necesidades, mi camino, sea largo o corto en la vida, si mi cerebro se hace preguntas más allá, es porque tienen que existir respuestas, porque si no, mi cerebro ni siquiera se podría hacer estas preguntas. Esto que tiene una aparente simpleza, para mí no era simple, porque aquello me colocaba en un lugar muy complejo. Ni yo podía negar toda la religión y el hecho religioso porque mi cerebro se preguntaba cosas, ni yo podía admitir la religión en el formato en el que me la estaban ofreciendo, que era bastante simple, bastante básica. Así que con aquello yo intenté caminar mucho tiempo y decir, tiene que haber algo, quizá no sea esto que me ofrecen, quizá sea algo que yo tenga que ir descubriendo por mi propio camino. ¿Qué era lo que iba descubriendo yo por mi propio camino? Bueno, pues esto que de una manera, yo diría que intuitiva podemos llamar espíritu, algo más que la materia, un sentido trascendente de las cosas. Yo intuía que todo lo bueno que hacía era lo que estaba bien hecho y que cuando me enfrentaba a mis propios sentimientos negativos o a mis derivas menos generosas, iba por un camino que para mí no era bueno. Una especie de ética básica, ¿no? Lo que es bueno para mí es bueno para los demás. Yo formo parte de algo más que yo sola en esta vida, formo parte de una red mucho más complicada que mi propia individualidad. Y eso para mí era un camino que iba construyendo de manera más o menos compleja. Encontré que servir a los demás era un 50% de lo que yo tenía que hacer en este mundo y tenía que buscar la manera de hacerlo, porque no lo iba a hacer yendo solo a misa, comulgando y diciendo que pertenecía evidentemente a una religión, al cristianismo, al catolicismo, por tradición en nuestro país, sino que tuve que buscarme otra fórmula que en aquellos momentos era muy complicada para ser como soy, una mujer de izquierda, una mujer socialista, una mujer que ya peleaba por desmontar nada más y nada menos que la discriminación de las mujeres, pero al mismo tiempo tampoco me había convertido ni me quería convertir en una mujer atea y materialista, porque mi cerebro me preguntaba cosas y yo seguía pensando que si me las preguntaba es porque tenía que haber respuesta. Así que cuando fui andando más camino y empecé a leer divulgación científica, que me gusta mucho leer divulgación científica, encontré algo que fue el segundo elemento importante para ponerle yo a mi vida un rumbo. Y era que parece que está demostrado que hay una parte de nuestro cerebro que está preparada para lo trascendente. Por lo tanto, negar el hecho religioso, negar las religiones, es bastante inútil, porque parece que los seres humanos tenemos algún lugar físico de nuestro cerebro que está adiestrado para cuestionarte todo esto y pensar qué significa, ¿no? El misterio y el mensaje de la vida, ¿no? Yo finalmente me convierto en una persona progresista porque creo que esa es una fórmula que para mí tiene un tercer elemento muy valioso, que es la igualdad. Si yo pienso que ser libre, en el momento en el que la historia hace que desaparezca la esclavitud, incluso la esclavitud por obligación, porque está en las leyes,
Cuando los seres humanos nos convertimos en seres libres fundamentalmente a partir de la aparición del Estado moderno, de las sociedades modernas, 200 años atrás, no mucho más, yo creo que el gran proyecto de la vida es construir la igualdad. Porque la libertad, incluso en las situaciones de marginación, de pobreza extremas, siempre hay un punto de apoyo de tu propia libertad, incluso la más dolorosa, la más de todas, aquella que termina incluso con tu propia vida, en un acto extremo de libertad, como han dicho algunas civilizaciones orientales, que es la posibilidad de negarte a ti mismo la vida. Así que yo me di cuenta muy rápidamente que lo verdaderamente trabajoso de la vida para el ser humano, para toda la humanidad, era construir la igualdad. Y a eso me disponía de manera individual y también de manera colectiva. Construir la igualdad como fundamento humanista de por qué estamos en la vida. Porque no nacemos eligiéndolo, ni elegimos dónde nacemos, ninguna de las dos cosas. Luego, si vienes al mundo de una manera aleatoria, donde te toca venir, y tú no lo has elegido, la ética y la moral, una vez que estás en la vida, es considerar a todos los seres humanos iguales y procurar que las condiciones les permitan a todos practicar esa igualdad. Es más, la libertad se ensambla ahí. No se es libre cuando el de al lado no es libre, o por lo menos tu ética te tiene que decir que tú no eres libre si el de al lado no puede serlo. ¿A dónde remite eso? A la igualdad. Así que mi compromiso, no solamente por razones políticas, por razones de confrontación política con quienes piensan otra cosa, en realidad mi compromiso estaba mucho más enraizado con aquella adolescente que decía: no me puedo comprometer con una religión de estas características, pero sé que hay valores en la vida que me conducen a una vida espiritual. Eso sí, aquello que decía Martin Luther King cuando decía: he decidido por el amor porque el odio es una carga muy pesada de llevar. Aquello que decía también Kant: soy buena o quiero ser siempre buena, siempre que pueda buena, no por ignorancia, no por ingenuidad, sino por una decisión inteligente y difícil. Abandono la maldad siempre que puedo y siempre que soy consciente de ella, no porque no tenga armas para ser mala, sino porque decido que quiero ser buena. Yo siempre he dicho que los buenos son mucho más fuertes que los malos se dejan caer por una pendiente muy fácil, que la bondad requiere una fortaleza inmensa y mucho más en el mundo en el que yo estoy, que es el mundo de la confrontación, el mundo de la competición política. El mundo de la política es muy duro. ¿Y por qué sigo pensando en esto? Sigo pensando en esto porque en las sociedades desarrolladas y ricas como la nuestra, la abundancia de la materia ni nos está haciendo mejores ni más felices. Decían los padres constituyentes de la nación norteamericana que el principal derecho para vivir en comunidad era ser feliz. Ya lo decía Aristóteles, el fin del Estado es la felicidad. Y ya lo dijo nuestras Cortes de Cádiz en Cádiz. Los españoles en las Cortes de Cádiz dijimos que el principal derecho de los españoles, una vez que nos sentíamos dueños de nuestra nación, era intentar ser felices. Curiosamente, la idea de la felicidad desaparece de la política, desaparece del texto de Cádiz, desaparece incluso de la primera Constitución norteamericana, la que se hace en el estado de Virginia. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué desaparece el derecho a ser feliz del mundo jurídico y del mundo político? Porque es muy difícil definir la felicidad, porque cada quien la coloca en un lugar diferente. Pero estoy de acuerdo con Aristóteles cuando dice que vivir todos juntos y construir una sociedad requiere buscar al fin y al cabo la felicidad. Pero ¿qué felicidad? ¿El hedonismo puro y duro de la materia en el que ahora estamos absolutamente anegados hasta aquí? Seguramente no. Porque las sociedades ricas tienen más problemas mentales que las sociedades pobres. Significa que la materia no te lo da todo.
La materia te da el fundamento y la base para que tu espíritu pueda existir, sea en forma de religión, en forma de creatividad cultural, en forma de generosidad cívica. Da igual, cada quien puede elegir su fórmula, pero es espiritual siempre. La materia pura y dura y en abundancia no nos hace ni más felices, como decíamos que queríamos ser, ni más libres, ni nos prepara para el final de la vida, como decía tu poema de Mario Benedetti, o como dice la propia UNESCO, cuando la UNESCO tiene que asumir un concepto de cultura, dice que la cultura de cualquier lugar del mundo es el conjunto de valores con el que vivimos, y depurándolos de los que son pasajeros, por quedarnos con los importantes, se los trasladamos a la siguiente generación. Y dice, es el conjunto de valores con el que vivimos para afrontar la vida y para afrontar la muerte, dice también Naciones Unidas. La muerte. No todas las culturas afrontan la muerte de la misma manera, y los occidentales ricos somos particularmente torpes con la muerte. Jugamos al juego de que la muerte no existe. Es más, tenemos casi una fantasía de igual no existe o igual a mí no me llega. Y sin embargo yo pienso que lo que te hace consciente, es decir, un ser con conciencia, capaz de vivir, como decían los místicos, en el presente continuo, ahora, jugártela ahora, con lo que te toca ahora, que es hoy, mañana y pasado y poco más, es lo que te hace verdaderamente feliz y lo que te hace también libre. Saber que tu vida puede acabar en cualquier momento no te pone más triste. Lo que te tiene que poner es mucho más positivo en el día que dispones hoy, de este momento que dispones hoy. Aquello que a mí me impactó mucho cuando leí El Principito y cuando decía Saint-Exupéry, decía, ¿quién es la persona más importante de tu vida? La que tienes en este momento al lado. En este momento, vosotros dos, ustedes dos, y los que me puedan estar viendo o escuchando. Todo eso es trascendencia de la vida. Eso es pensar a cada momento de la vida que lo importante de tu vida no es solamente la riqueza que tienes, la hipoteca que pagas, lo que puedes comprar con la materia, sino que hay algo que está envolviendo continuamente tu ser y tu estar en la vida y tu vivir, que importe, que reconforta mucho más. Son valores que no se pueden ni pesar, ni medir, ni contar, ni vender, ni comprar. Los tienes o no los tienes, y además la única manera de expandirlos es el modesto y humilde ejemplo que puedas tener. Es eso que a veces ayuda tanto a vivir, como yo decía antes de las cartas que me llegaban del Padre Ángel. Es cuando tratas a todos de la misma manera. Da igual que sea la persona que te ayuda con una maleta que te lleva o que te conduce el coche, como con el rey cuando hablas con él. Somos todos iguales. Y es verdad que la educación, la cortesía, el realismo, te dan una pauta de sentido común para saber siempre dónde estás y con quién hablas. Pero tu corazón puede ser profundamente igual, y el mensaje que lanzas tiene que ser profundamente igual con todo. Eso es lo que yo encuentro que en este mundo apenas aparece, apenas emerge. Cuando miras los medios de comunicación, miras la manera de consumir, de divertirse, acabas encontrando cosas muy vacuas, muy insípidas. Ves adultos divertirse de una manera que es casi infantil. No hayas ningún tipo de profundidad ahí. Y todo eso se convierte en un reverso, de tal modo que solemos ser ciudadanos muy impacientes, todo lo queremos muy rápido, todo lo demandamos con mucha exigencia, de tal manera que el otro desaparece, el otro se convierte en un adversario, en un enemigo, en alguien a quien exigirle muy rápido que te dé algo, que te conteste algo o que te contente con algo. Y es muy importante que el otro exista,
porque no solamente el otro te construye a ti, es que como me decía un día una amiga, un día hace muchos años, en una conversación privada de dos amigas, cuando yo me quejaba y me dio un golpe de realidad y me dijo: no te quejes, nos podía haber tocado, y me dijo que nos podía haber tocado otro lado mucho más duro de la vida, pero utilizó la fórmula nos podía haber tocado. Y yo le dije, llevas razón, nos podía haber tocado. Nos ha tocado aquí, sanas, en un país con recursos. Nos podía haber tocado. Perfectamente nos podía haber tocado de las otras, de otras. Y ella, yo le dije, llevas razón, eso es lo que dice Rimbaud. Es que tú puedes ser el otro, es que te podía haber tocado del otro. Y si te podía haber tocado del otro, todo esto te tiene que conmover muchísimo. No tiene tanta importancia tu yo, mucho menos tu vanidad, mucho menos el yo del que algún día te tendrás que despojar, ¿no? Y no solo porque algún día el cuerpo desaparezca, sino porque tu yo también va desapareciendo. Tu yo tiene momentos florecientes y salvo para los artistas básicamente, todos vamos a ir aterrizando hasta que se produzca la despedida del mundo. Así que yo siempre vivo con esta idea trascendente de que me ha tocado de esto y tengo mucha suerte, pero me podía haber tocado de una mujer enferma en algún país pobre, sin ayuda de ningún tipo, tirando a lo mejor de una prole con un padre desaparecido. Me podía haber tocado de muchas cosas y no le doy tanto valor a que me haya tocado de esta. Así que hay un punto en el que siento que soy dueña de mí y, en fin, de lo poco o lo mucho que haya podido conseguir en esta vida. Me siento a ratos orgullosa, pero en otros ratos siento que estoy despersonalizada de mí misma. Tampoco tiene tanto mérito, tampoco tiene tanta importancia, porque al final formamos parte de un magma mucho más grande al que se le pueden poner muchos nombres, pero hay bellísimas ideas de Dios que no tienen que estar ordenadas. Y es que tú perteneces a todo ese magma, a toda esa red que es la humanidad, lo humano. De repente la idea de la energía condensada en esto que es la materia, de una idea casi científica de Dios, ¿no? Te has hecho denso, denso, hasta formar materia aquí, en este cuerpo, que tampoco tiene demasiada importancia y que la mucha importancia que pueda tener, al fin y al cabo, tu cuerpo, tu vida, tuyo, es si la expandes con los demás. Si la expandes con los demás, si la compartes con los demás. Pero no solamente en un mero acto de generosidad. Yo considero que dedicarme a la política, para mí, lo vivo con un acto de generosidad de servicio público. La política es tan dura que no compensa más que si compensa en tu corazón, porque en algún sitio tú digas, hago cosas que muchas de ellas le van a servir a mucha gente. Y cuando te vas por la noche a dormir, piensas que todo eso nutre tu vida, pero no la nutre por la vanidad de aparecer. Y yo siempre digo, no entiendo cómo la gente quiere ser famosa, no lo puedo entender, porque el anonimato es un bien muy preciado para tu propia libertad. Así que siempre vivo con esta idea y creo que la gente más joven, cuando, como decía el poema de Benedetti, tienen la muerte muy lejos por edad, y quieren vivir una vida que solo se nutre a veces de placer y de bienes materiales, están en una especie de bucle que no tiene salida. La única salida del bucle de la materia es también sentimientos trascendentes. Y ese sentimiento de trascendencia, de que tú eres mucho más que tu cuerpo, que tu vida en concreto, te proyecta atrás y adelante. Atrás porque recoges el testigo de otros que han estado, de otros que han hecho, de otros que han procurado llevar el mundo por esta dirección, porque yo estoy convencida de que el mundo como tal y la vida humana como tal cumple su cometido y va en la buena dirección. Otra cosa es que exista el mal y que existan también
quienes en la oscuridad del mar ni siquiera se pueden encontrar con su propia luz, con su propia luz. La maldad, finalmente, no es más que ignorancia de lo que tú eres y de lo que es la vida. Es ignorancia, la maldad es ignorancia. Yo creo que esto no solamente se dice en el cristianismo, se dice en casi todas las religiones. Cuando tuve la suerte de conocer al Papa, que le contaba al Padre Ángel, que le dije, vengo sin mantilla, él me dijo, yo lo que tengo mucho interés en saber qué tiene usted dentro de la cabeza, no lo que tiene usted fuera de la cabeza. Y yo le dije, Santidad, yo creo que usted y yo soy la vicepresidenta de un gobierno progresista, yo creo que usted y yo tenemos más agenda en común de la que parece. Él me dijo, absolutamente. Que además fue muy divertido porque yo llevaba una condecoración que tengo de cuando fui ministra, que es la cruz de Carlos III, que coincide con la bandera de Argentina. Y el Papa, que es un hombre definitivamente alegre, que me parece que es un gran síntoma de la bondad estar alegre, me dijo, ¿viene usted con la bandera argentina? Que ya se imaginaba él que no, y le dije, Santidad, coincide con esta condecoración que el protocolo obliga a que me la ponga, pero que si su Santidad fuera de Chile, yo me habría puesto la bandera de Chile, que por eso vengo con la de Argentina. Comprendí que era un ser que estaba alegre, incluida la enorme responsabilidad que tiene de timonear a tantos millones de fieles en este planeta. A mí la gente que no está alegre no me suele gustar. No me suele gustar. Mi padre, cuando yo era pequeña, me decía que todos los tontos eran solemnes y que la gente alegre y la gente lista, la gente que captaba el espíritu de la vida solían ser ligeros, me decía mi padre, suelen ser ligeros, suelen ser gente sencilla, van livianos, no tienen peana. Yo esto luego lo he podido comprobar en infinitud de ocasiones, cuando he conocido a mucha gente interesante, alguna importante, otra importante que no era interesante, gente muy interesante que no la conoce nadie, en una vida llena de mucha experiencia, como ha sido por fortuna la mía, he templado armas muy bien con lo que es la naturaleza humana. Así que el Papa me pareció un ser que estaba lleno de alegría. Cuando yo le agradecí mucho que me recibiera a mí, por cierto que fue un detalle con España, porque ese día estábamos, porque alcanzaban el cardenalato 3 cardenales españoles y yo quise acompañarlo. Por cierto que tengo que decir que venían de pelear con el mundo. No los nombraré para evidentemente respetarlos, pero uno me dijo, me alegra mucho que esté usted aquí, porque yo quería que el gobierno de mi país me acompañara hoy. Y cuando fuimos a cenar en la Embajada de España, en la Santa Sede, que les ofrecí una cena, en fin, muy elegante, como correspondía a ellos y a su familia, y con los tratamientos debidos en los discursos, y yo les dije, bueno, esta sede apabulla mucho, y me dijo uno de ellos, a mí, vicepresidenta, todo esto me sobra, y yo he recogido niños muertos por hambre, a mí todo esto me sobra. Y le dije, qué contenta estoy de haber venido, qué claro tenía que venir, pero qué contenta me voy, además después de escuchar a un cardenal que me decía, a mí todo esto me sobra, porque yo he estado en sitios donde he cogido niños que han muerto por hambre. No me separaba nada de ellos a mí ese día, de esos cardenales, no me separaba nada de la alegría con la que el Papa me atendió, ¿no? Y yo se lo agradecí mucho porque había ese día cardenales de Luxemburgo, cardenales de Canadá, un cardenal que estaba en la Iglesia Católica en Marruecos, había muchas autoridades, el gran duque de Luxemburgo, había muchas autoridades importantes ese día allí, y sin embargo solo tuvo unos minutos para atenderme a mí, no a mi persona, sino a nuestro país, y yo se lo agradecí mucho. Yo creo que hay características, valores, elementos éticos constitutivos de la naturaleza humana que son mucho más importantes que la propia naturaleza física. Uno de ellos es la alegría, la bondad, la capacidad de salir de ti
para estar con otros, de la manera que tú hayas considerado oportuno, que eso lo puedes encontrar en esta vida, que siempre se entrega, pero partiendo de aquellos principios de los que mi mente de adolescente me llevaba a hacerme aquellas preguntas y aquellas respuestas que yo luego he ido encontrando. Por eso soy una mujer progresista, fascinada con el hecho religioso. Estoy fascinada, he estado fascinada siempre. Yo soy una mujer que con la etiqueta ideológica que tengo me he leído los Upanishads, me he leído, por supuesto, la Biblia, el Corán. Siempre me ha fascinado saber por qué el ser humano tenía necesidad de volar más allá de esto. Cuando encontré que la ciencia decía que es que el cerebro tiene una parte preparada para eso, comprendí que yo me hacía esas preguntas. ¿Por qué existían esas respuestas? Y yo, a un Dios no formal, siempre lo he encontrado en esta especie de cosa en la que mi persona se achica para saber que estoy con los demás, para saber que me podía haber tocado de otra, con unas condiciones mucho más difíciles, pero que esa otra, en cualquier caso, no es que sea la que está enfrente, es que soy yo, pero me ha tocado en este lado. Así que si me ha tocado en este lado, intento consagrar todas las cosas que hago en mi vida profesional y en mi vida política, como miembro de un partido progresista, como militante socialista y como mujer que pelea por otras mujeres, por lo único que me importa al final en esta vida. Y es que siendo todos iguales, todos puedan tener un proyecto de dignidad para vivir. Un proyecto de dignidad para vivir que requiere de la solidaridad de los demás. Cuando en política a veces hay que explicar por qué hay que pagar impuestos, se recurre a fórmulas muy complicadas y la gente no solo no lo entiende, sino que no quiere pagar impuestos. Yo siempre pienso, y lo pienso algunas noches, sobre todo cuando estoy más tensa, yo siempre pienso, si pagando mis impuestos hoy he conseguido que un padre con el ingreso mínimo vital le haya puesto la cena a sus niños, una persona enferma hoy haya entrado por un quirófano y se esté haciendo una operación de esas que cuestan en mercado 200.000 euros operarlo, o una chica hoy tiene una beca y desde su pueblo está en la universidad de su capital y lo he pagado yo con mi IRPF, mira qué bien me voy a acostar. Mira qué bien me voy a acostar sin tomarme ninguna pastilla, sin tener que ver ninguna serie, sin anestesiarme con nada. Simplemente puedo apagar la luz y en un ratito seguro que cojo el sueño. Yo al final siempre digo que mis ideas políticas son una especie de humanismo profundo, que las tenemos que vehicular a través de este formato, pero yo siempre he pensado que las articulamos por este formato porque al final se trata de salir al encuentro con los otros. Por eso no creo, y termino, que la vida sea solo la hipoteca que pago, la propiedad que tengo, la materia de la que me nutro, los disfrutes con los que puedo caminar por el mundo, sino que estoy absolutamente convencida que lo único que me va a servir cuando me vaya despidiendo de esta vida, si tengo conciencia para darme cuenta de que me voy despidiendo, es la gente a la que he querido, la gente a la que siempre he procurado tratar bien, la finalidad de muchísima gente que no conozco, que no sé su nombre y sus apellidos, pero que he procurado que tuvieran una biblioteca, que tuvieran una pensión de orfandad porque son hijos de víctimas de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pienso que eso es el hilo conductor no material para mí, pienso que cuando llegue el momento podré decir, como dicen las rancheras, me voy tranquila porque he vivido, pero no he vivido solo para mí, porque finalmente lo trascendente es no dedicar tu vida exclusivamente a ti. Y desde ahí he construido yo mi propio camino, pero desde ahí he construido también yo cómo trabajo en la política. Así que no sé si hay algo más, pero siento que aquí sí hay más cosas de las que parece. Y si las hay después de que abandones el cuerpo físico, que a veces tengo la sensación de que sí, de que la vida tiene que ser algo más que esto, porque esto tiene poco sentido y los que no hayan sido
más que su propia materia, menos sentido todavía, me podré ir con una cierta tranquilidad. Hay un estudio que me gustó mucho leerlo, y es que cuando la gente ha vivido, se ha entregado a los demás, ha vivido la vida, parece que se mueren con una cierta calma, porque tienen la sensación de que la vida ha sido algo que ha existido. Cuando la gente ha sido demasiado cobarde, demasiado poco valiente, a mí me gusta mucho la gente valiente, no la gente insensata ni la gente imprudente, pero me gusta mucho la gente valiente. Y me gusta mucho la gente que hace las cosas porque sí, sin pedir más, sin más explicación. Esto es porque sí. Cuando alguien te dice, Carmen, defiéndete de esta persona, y digo, voy a ser buena. A veces alguien me decía, has saludado a alguien que ha escrito mal de ti, y yo le decía, peor para él, le voy a dar otro beso. Peor para él, mucho peor para él que para mí, porque yo me voy a acostar esta noche encantada de la vida. Entonces, esa especie de no valentía, incluso si me lo permitís, esa especie de cosa un poco así, con un poco de chulería, pero bondadosa, pues que se aguante, es su problema, pero no el mío, ¿no? Yo creo que ahí hay una parte muy importante de lo que tenemos que seguir llamando ser humano y humanidad. Se puede llamar religión, se puede llamar ética, se puede llamar sentido trascendente de la vida o espíritu, pero yo siento que lo he tenido siempre, que me ha acompañado siempre, y ahora ya a estas alturas de mi vida, que me considero una persona bastante fuerte, ahora ya sé que me va a acompañar hasta el final. Muchas gracias. Cualquiera habla después de oírte. Quiero destacar una cosa que creo que es fundamental. Has hablado de la libertad, de la igualdad y al final de la bondad, como ejercicio, como la bondad per se. Pero es que la bondad es práctica, es que nos sirve a nosotros mismos. Siempre hemos dicho que los que trabajamos en una u otra forma para mensajeros recibimos muchísimo más de lo que damos. Es que la bondad es práctica, no solamente para uno mismo, para los demás, y del conjunto todos nos beneficiamos. Es más, he dicho que la maldad es una suerte de ignorancia. A veces cuando se es malo es porque se está muy perdido, porque estás muy perdido, porque estás muy oscuro, porque hay muy poca luz, porque no lo sabes, porque la bondad tiene no solamente... Aproxímate, si no te la importa. bondad no solamente tiene un beneficio de quien la recibe en bienes materiales o en cuidado emocional, en cariño, en una sonrisa, en tratar bien a la gente. No. La bondad es además un mecanismo de perfección de ti mismo, o sea, de ti mismo. Cuando tú decides que vas a ser bueno y que pudiendo ser malo reniegas de eso y no lo vas a hacer, estás en un camino en el que tú te estás perfeccionando. De esto habla mucho Santa Teresa. Yo he leído a Santa Teresa muchísimo y a San Juan de la Cruz porque tengo fascinación. Creo que nuestro país tiene una suerte inmensa de tener a estos dos místicos puestos en la palestra, ¿no? Entonces, la bondad no solamente le viene bien a la persona que la recibe por la razón que sea, es que quien va acrecentando capital espiritual eres tú. Y además cada vez va increciendo, porque cada vez la vida te lo va poniendo más difícil. La vida es una lección continua. Si no aprende el capítulo 35, el capítulo 35 viene otra vez. Si tú has decidido que te vas a perfeccionar éticamente, el día que te portas mal, no necesitas que nadie te lo diga. Tú dices, he sido cruel. No. Y vas abandonando esos terrenos. Por eso, la gente que se dedica a la generosidad inmensa, como hacéis vosotros, ayudando a tanta gente, vais muy ligeros de equipaje. Eso es de lo que se trata, de ir muy ligeros de equipaje para llegar al final. Lo decía el propio Machado, ¿no? Claro, la bondad la maldad es una carga tremenda, eso es una cosa tremenda, odiar es una cosa tremenda, te ocupa un espacio inmenso, te emborrona todo lo que haces, le tienes que dedicar una cantidad de tiempo. Yo cuando he tenido que enfrentar muchas veces el mal, muchas veces en mi vida, en el fondo de mí ha habido una idea compasiva con el otro. Yo digo, si supiera que me da un poco de pena, pensando que estamos aquí blandiendo armas, si a mí me da un poco de pena,
La idea de la compasión es una idea que no ha sido bien entendida, porque en castellano la compasión tiene una connotación un poco como hay alguien superior que siente compasión por alguien que es inferior. A mí no me gusta esa concepción, porque yo creo que la compasión es una cosa grandiosa. La compasión es tener pasión cuando estás con el otro, en el sentido de que eres igual que el otro. Lo que al otro le falta y tú se lo puedes procurar, se lo tienes que dar. Y no siempre es materia, repito, no siempre es materia, no siempre es materia. Entonces, yo creo que al mundo le falta compasión, mucha compasión, mucha compasión. Si fuéramos más compasivos, esto estaría en otro rumbo mejor del que lleva. Y a mí la palabra compasión me gusta, pero no desde la jerarquía, no el que condesciende al otro, ¿no? No. La pasión de que si a ti te pasa algo, me está pasando a mí también. Si tú no lo tienes, como si no lo tuviera yo. Tu dolor es casi mío. Y el mío será tuyo cuando llegue, ¿no? A mí esa idea de la compasión me gusta mucho y me parece que seguramente está en una parte de la salvación de muchas cosas. Padre. No, yo creo que ha sido unas reflexiones preciosas, que además con la pasión que las decías, es verdad que merecía la pena el poder escuchar, el que nos hayan atendido y el tomar tantas notas de eso, ¿no? A mí me encanta el haber escuchado, el saber que a quién teníamos y esta ha sido una de esas homilías grandes que en esta iglesia de San Antonio hemos recibido, sin duda alguna, ¿no? El Papa Francisco diseñó cuando un banco en donde dormía una persona sin hogar en el banco, y ese banco lo tiene él allí en el Vaticano, donde tiene lo que es el ministerio de la pobreza, y en tamaño grande, y este es el que queremos entregarte en este banco, donde era uno sin techo durmiendo en el banco, en el que decimos solo ante Dios y ante un niño o una persona mayor nos ponemos de rodillas y queremos entregártelo con todo el cariño y decirte casi con lágrimas, pero con lágrimas de esas, porque igual que dices lo de la compasión, que estoy completamente contigo, y como la caridad, también tantas fortalezas que a veces se sacan de madera, es decir, el decir que uno escucha y a veces le caen lágrimas cuando escuchas a alguien de estas cosas, es decir, las lágrimas también son cuando a veces no son de pena, son de alegría. Y hoy eran unas lágrimas de alegría. Carmen, esto te ofrecemos. Pues hasta aquí el acto. El texto es el que ha dicho el Padre Ángel. Solo ante Dios, un niño, un anciano y una persona sin hogar debemos ponernos de rodillas. Y opino que también. Porque seguramente en el fondo de esos pozos es donde está lo profundamente humano. Este ha sido el acto, el emocionante y el profundo acto de hoy. Me quedo con una idea. Mientras el que esté a tu lado no sea libre, tú no podrás considerarte libre. Mientras el que esté a tu lado no goce de todos los privilegios que tú tienes, no podrás considerarte feliz. Que la vida, en definitiva, es la entrega a los demás, sin preguntas, sin juzgar, por absolutamente nada. Y como decía el Padre Ángel, el mundo puede ser mejor, pero lo será dependiendo de nosotros mismos. Os queremos dar las gracias por vuestra atención. Os citamos para el próximo evento de los encuentros de San Antón. Y a Carmen decirla que esta ha sido su casa, no solamente porque es tu parroquia, sino porque ha sido tu casa en el sentido amplio de la palabra. Es tu casa y va a ser siempre tu casa. De todo corazón, muchas gracias.